Placer poder saludarlo a Santiago Bulat, economista. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, y ¿sabe por qué digo esto? No es por allí un formalismo, sino por lo que sentimos, porque tu viejo, tu padre, permanentemente salía en este programa también, estuvo en Reconquista, en la zona, en más de una oportunidad. Siempre tuvimos un profundo respeto hacia él y tanta gente, toda la audiencia, siempre hablaba de una persona verdaderamente con muchísimos conocimientos por un lado y sin tomar posición, sin irse a una extrema derecha o a una extrema izquierda. Siempre buscaba por allí los denominadores comunes y hablar desde una mirada técnica y profesional la economía, cosa que no todos los economistas hacen, ¿no? Totalmente. Un capo, así que se lo extraña mucho. Gracias por el recuerdo. ¿Lo extrañas todavía? Por supuesto. ¿Tenías en ese momento 20 años, Santiago? 20 años tenía, exactamente. Sí. Y por allí, ¿cuál fue el principal legado que te dejó tu viejo? Me imagino que en la vida, pero también, lógicamente, desde la mirada económica profesional. Bueno, creo que un poco lo que mencionabas vos, ¿no? Me parece que es una descripción bastante atinada de la manera profesional de manejarse él y sobre todo de seguir estudiando, ¿no? Que es lo más importante y que lo cual lo sigo haciendo. Uh-huh. Y creo que en esta bendita Argentina para los economistas es como que siempre hay que estudiar más y más y más porque cuesta comprender la Argentina desde el punto de vista económico, ¿no? Es un laboratorio ideal para estudiar. Bueno, ¿y por qué nos pasa lo que nos pasa después de todo lo que has estudiado? Bueno, la Argentina tiene, digamos, problemas un tanto estructurales, tienen que ver con muchos desequilibrios y con todo el tiempo estar buscando soluciones de corto plazo a esos desequilibrios y que claramente terminan una y otra vez en crisis que nos dejan que nos separan un poco de lo que han sido el crecimiento de países de la región. Entonces lo que vemos es déficit fiscal, déficit externo, inflación, cosas que en el mundo ya medio que no existen, pero acá seguimos con esos problemas. Hay una estructura, digamos, complicada para la Argentina, estos ciclos de stop and go, como se llama en economía, que es básicamente te quedas sin dólares cuando la economía empieza a crecer, y una demanda por los dólares que es muy firme, ¿no? Argentina tiene una economía bimonetaria y eso claramente atenta contra la sustentabilidad y la sostenibilidad del crecimiento. Uh-huh. Santiago, desde ese punto de vista, con relación a lo que dijo la vicepresidenta esta semana, que habría que terminar con este régimen bimonetario, la primera pregunta es, ¿por qué los argentinos apelamos tanto al bimonetarismo, es decir, al peso tanto como al dólar? Y segundo, ¿es fácil acabar con esto? A ver, fácil no es, no, claramente que no lo es. Creo que Argentina necesita por muchos años, en mi opinión, tener superávit fiscal, que la gente vuelva a confiar en que no le van a devaluar permanentemente y que la inflación va a ir reduciéndose. Entonces eso, uno hasta que no recupera el valor de su moneda, difícilmente la gente vuelva a creer, pero la gente se maneja con incentivo. Si yo te juro y perjuro y te prometo y efectivamente sucede que este año el dólar no va a aumentar y que si vos invertís en un plazo fijo le vas a ganar al dólar, y eso pasa durante 3 años consecutivos, probablemente al cuarto año ya la demanda de dólares baje. Uh-huh. El tema es que con esta inflación que hay, con el plazo fijo que siempre te da menos que la inflación, y bueno, va a ser difícil que la gente apueste a quedarse en pesos, ¿no? Pero si vamos a algo sostenible, yo creo que vamos a necesitar 4 o 5 años de sostenibilidad de ciertas variables, en las cuales el dólar pueda mantenerse, digamos, por debajo de lo que pueda rendir un plazo fijo, y eso automáticamente va a llevar a que los incentivos se alineen. Pero para eso falta mucho y Argentina tiene una historia larga de hacer lo contrario. Uh-huh. ¿Y es factible desde el punto de vista económico, por lo que ven ustedes, que Argentina pase a tener superávit fiscal? Porque fíjate que en el fondo de la cuestión, esto que era un objetivo fundamental, ni siquiera prácticamente Macri lo logró, ¿no? A ver, no, Argentina está muy lejos de poder lograrlo y que sea sostenible. Digo, si uno ve lo que había pasado en el gobierno de Cambiemos, terminó con 0,4 de déficit sobre el PBI
pero si sacabas los ingresos extraordinarios, digamos, ese resultado quedaba cerca de 0,7 o 0,9, o sea, automáticamente el 2020 ya iba a ser un año más deficitario que el anterior, y eso a partir de una complicación, y además tenemos un Estado que ha crecido enormemente, y la productividad de Argentina no se ha movido de la misma manera. Entonces eso me parece que es importante. Si vos no generás mayor productividad, no vendés más productos al mundo, no crecen tus exportaciones, y querés hacer crecer el Estado de una manera insostenible, bueno, vas a ver los resultados que estamos viendo, que es infinanciable, que el mercado ya no te presta, que te dice hacer digamos, reformas para que sea sostenible el nivel de Estado. Y claramente eso, bueno, atenta contra la sostenibilidad y es lo que estamos viendo. Claro. Santiago Bulat, la consulta es, hablabas un poco de la sequía de dólares y demás, ¿es factible, logra el gobierno parar por allí esta situación donde todo daría la impresión que se encamina hacia una devaluación? ¿Está en condiciones, tiene herramientas para hacerlo, como lo pretende, como lo anunció, como es la voluntad del presidente y del ministro de Economía? No, yo no creo que tenga demasiadas herramientas para evitar una devaluación. Sí pueden postergarla lo más posible. A ver, una devaluación sabemos que lleva mayor inflación, sabemos que lleva mayor pobreza y que la situación social se vuelve mucho más complicada, pero la gran emisión de pesos que ha habido en el último tiempo es muy difícil manejarla de manera consistente para que la gente piense que no va a haber una devaluación. Hoy si uno ve lo que están cotizando los distintos futuros, donde se cierran algunos contratos para abril, ya están viendo una devaluación que va a ser amplia, ¿no? Que va a ser importante. Entonces ya te da la expectativa de que todos están pensando en que se viene una devaluación importante, y el tema es ver cuándo sucede, ¿no? El gobierno tiene la esperanza puesta en que llega a la liquidación del año que viene de la cosecha y que hasta entonces no va a devaluar y que van a ingresar los dólares para no tener que devaluar. Pero bueno, veremos en qué dirección se mueve y si el campo efectivamente liquida, ¿no? Que es la incógnita. ¿Y cómo ves a este gobierno desde el punto de vista económico? Algunos dicen, lo que pasa es que no tiene plan. ¿Es cierto, no tiene plan? Tiene un presupuesto, digamos, pero no es reitero, a mí la Argentina se tiene que plantear dos cosas: si el nivel de Estado y la eficiencia del Estado que tenemos es sostenible en el largo plazo. A mí me parece que ya hemos dado vastas muestras de que no es así, y me parece que un plan debería venir de la mano de decirte queremos mejorar la fuente de ingresos a partir de incluir más personas en el sistema. Eso no hay un plan claro de qué se quiere hacer, no hay una reforma tributaria sobre la mesa, no hay una reforma del empleo sobre la mesa. Pensemos que el empleo privado no crece desde el año 2012, o sea, no es que estamos defendiendo un esquema que funciona bárbaro, sino que no estamos cambiando algo que no funciona, y esas cosas no se están hablando. Y Argentina, fíjate que estamos hablando de un tema de que se escucha hace años, que esperar a que el campo liquide sus dólares del año que viene para ver si no devaluamos. Entonces, si todo el tiempo vamos a estar dependiendo de si el campo liquida o no, bueno, vamos a estar en la misma película. Entonces hay debates que no se están dando y que sería interesante verlos. Entonces, un presupuesto no te dice mucho del esquema hacia dónde quiere el gobierno, ¿no? O sea, lo que está pasando con el presupuesto y esta aprobación en diputados no te indica nada, en realidad. Casi una expresión de buena voluntad. No te indica nada. Algunas cosas son indicadores, es decir, bueno, queremos que la obra pública, entonces vamos a darle más plata a la obra pública, ir por ese lado, que vuelva algún plan Procrear, pero no que algunos créditos subsidiados, pero no hay una lógica de qué sector querés impulsar. Ahora el plan gas por ahí te da alguna sensación de que el sector de energía puede avanzar por ese lado, pero no me parece tan claro cuáles son los sectores a dinamizar, cuáles no, ni cómo hacer para que los ingresos cuajen con los gastos, ¿no? Que ya para el año que viene vamos a tener un déficit importante. Santiago, y desde ese punto de vista, ¿cómo salir? Porque estamos en un cóctel perfecto, ¿no? Estamos con recesión o con falta de actividad económica todavía, y la inflación que se acelera, que realmente cuando las dos cosas se conjugan, las dos variables económicas se conjugan, la situación es más comprometida.
¿hay alguna alternativa de salir de esto? ¿Cómo? Digo, a ver, no, de todas las crisis se sale. Digo, pero, digamos, los países más golpeados han tenido crisis muy fuertes y han logrado salir. Argentina no va a ser la excepción. El tema es el cómo y cuánto sufre la gente en el medio, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es si vas a evaluar ordenadamente, si vas a tener una inflación que la puedas controlar, o si se te va a descontrolar todo y te va a ajustar el mercado. Que el mercado es el más diabólico a la hora de ajustar las cuentas, ¿no? Uno preferiría hacerlo solo, hacerlo uno mismo. Pero bueno, esto ya nos ha pasado en alguna fase de nuestra historia, cuando se quiso ajustar alguna cuenta que obviamente no cae bien a la sociedad, no se hizo y el mercado termina ajustando y la sociedad termina perdiendo más. Pero son decisiones políticas de mal gusto, pero que claramente, reitero, tienen que ver con esta insostenibilidad que viene hace años. La economía es mucho de confianza, ¿verdad? ¿Pensás que por allí se ha perdido la confianza en este gobierno o no? No sé si en el gobierno, digo, a ver, sí hay un tema de imagen y demás, que pareciera que cayó bastante el presidente, pero yo mucho no me manejo con eso, sino con las señales que vienen en términos económicos. Y hoy me parece que lo que falta es lo que decíamos antes, entender un poco hacia dónde van. Y hoy algunos puntos del tema de la propiedad privada, poner en cuestionamiento eso, claramente no es positivo. Digo, si alguien quiere invertir y no sabe si la propiedad privada se sostiene en el país, y mirá, no me está dando todos los incentivos para invertirla. Entonces, son algunas cosas que te sacan un poco la confianza, por lo menos a la inversión, que es lo que efectivamente necesita. Santiago, ¿y tenés alguna proyección en este contexto? ¿Qué puede pasar de aquí hasta fin de año con el dólar? Si la economía se va a encaminar y vamos a recuperar producción y la inflación más o menos se va a manejar en números que no compliquen la cosa. ¿Qué es lo que ves? No veo una economía recuperándose en el corto plazo, la verdad. Y lo ideal sería poder anclar las expectativas. Digo, estas bajas del dólar, si son sostenibles a lo largo del tiempo, que mucho tampoco no lo veo, bueno, va a ser una señal positiva para llegar a diciembre bien. ¿Pero ves un dólar que sigue subiendo? Es que el dólar va a seguir subiendo, ya puede bajar eventualmente algunos días y demás, pero la tendencia es que siga subiendo. Digo, no pienses que las brechas se van a acercar mucho más al mayorista, sino que el mayorista se va a acercar más a las brechas. O sea, vamos a ver el oficial más cercano al contado con liquidación, al blue, que el blue acercándose al oficial. Esto es una tendencia, es que si hay más pesos y cada vez hay menos dólares, la ecuación es una sola. Digamos, vamos a tener que pagar un mayor precio para poder tenerlo. Es un poco lo que está pasando y va a seguir pasando el año que viene si Argentina sigue emitiendo. ¿Ves factible un acuerdo con el Fondo Monetario? Va a ser necesario, digamos. El Fondo Monetario tiene mucha plata, digamos, puesta en Argentina y quiere recuperar también. Tiene un compromiso con sus socios, así que no veo que no haya alguna especie de acuerdo por algún lado. Si rompes con eso, la crisis de Argentina puede ser peor. Santiago Bulat, realmente ha sido un gusto charlar contigo. Por lo visto seguís con los genes de tu padre. Te dejamos un saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Esperemos ir por allá, así nos conocemos. Con todo gusto. Va a ser un placer recibirte. Esperemos que pase esta pandemia y así será. Ojalá. Cuídense todos. Gracias. Santiago Bulat, charlando con nosotros, economista, el hijo de Tomás Bulat. Toda una persona muy joven, brillante, que lamentablemente en un accidente de tránsito vio perder su vida. Bueno, el hijo sigue sus propios pasos. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.